Buenos días a todos. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida al ciclo de webinars FICEM Conectando Conocimientos en la Era Digital. Tenemos más de 200 inscritos de 15 países de América Latina. El día de hoy les traemos el webinar titulado El concreto, su rol y principales retos frente a las nuevas tendencias de construcción sostenible, que será dictado por el ingeniero Esteban Martínez, cofundador de la compañía Green Loop, en la cual actualmente se desempeña como director del Departamento de Sostenibilidad. En este webinar nos presentará el rol y aporte que puede tener el concreto en las nuevas tendencias de construcción sostenible, cómo se evalúa la sostenibilidad de los materiales en los principales sistemas de certificación y qué debemos trabajar como gremio de cara a los futuros retos que enfrentamos en el ámbito de la sostenibilidad. Esteban es arquitecto e ingeniero civil de la Universidad de los Andes en Colombia, con maestría en diseño sostenible del Boston Architectural College y estudios complementarios de urbanismo sostenible LEED en Rotterdam School of Architecture en Holanda. Diseño avanzado de sistemas de aire acondicionado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado en Atlanta y Green Buildings en San Francisco, California. Acreditado LEED AP Building Design and Construction y LEED for Operations and Maintains por el Green Business Certification Inc., acreditado como Certified Building Commissioning Professional por la Asociación de Ingenieros Energéticos en Estados Unidos. Living Building Challenge Ambassador en Colombia y cofundador de la compañía Green Loop, que como les mencioné actualmente se desempeña como director del Departamento de Sostenibilidad, con la cual ha participado activamente en el diseño de proyectos sostenibles, asesoría y modelaciones energéticas, bioclimática y certificación para algo más de 190 proyectos en Colombia, Uruguay, Ecuador, Perú, Costa Rica, Estados Unidos y Brasil. Recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Esteban las responda. Esteban, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Lina, muchas gracias. Buenos días para todos. Un gusto por aquí acompañarlos y compartirles un poquito de nuestra experiencia específica frente a sistemas de certificación y específicamente cómo hemos visto el tema del concreto y su rol en el tema de la sostenibilidad hoy y de cara a futuro. Un poquito antes de iniciar, por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, Esteban, se ve y se escucha perfecto. Listo, perfecto. Y por supuesto, simplemente les dejo, aunque hay una presentación en la cual pues yo voy a seguir, por supuesto, slide a slide, pues yo no me aprendo esto de memoria. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si necesitan que me devuelva 3, 4 diapositivas, hacer alguna pregunta, un cuestionamiento, tranquilos, con confianza, no me van a sacar digamos, de lo que yo tengo preparado. Y bueno, espero que disfruten esta pequeña y corta presentación, pero espero que sea muy provechosa para todos. Entonces, sin más, pues vamos a iniciar. Un poquito, pues ahí está, creo que ya sobra mi presentación. Y bueno, y aquí está la introducción. No me va a detener a leerla. Creo que ustedes van a tener esta presentación. Incluso FICEM me preguntó si yo les autorizaba a compartir esto. Entonces, tranquilos que esta presentación va a quedar para ustedes. La van a poder estudiar con detenimiento y en detalle. Entonces, pues lo primero, obviamente, para poder hablar de sostenibilidad nos toca hablar en 2 diapositivas o 3 diapositivas qué pasa a nivel mundial y dónde estamos, ¿cierto? Y por qué estamos donde estamos. Lo primero es pues mostrarles a mano izquierda la curva de crecimiento poblacional. Si no saben, ahorita estamos como en 7.500 millones de habitantes, rompimos la barrera de los 7.000 hace ya algunos añitos. Digamos que esta es la curva de crecimiento y digamos cómo se proyecta que va a ser y que es claramente exponencial. Pero lo más interesante es que es ver la correlación en las curvas entre lo que vemos de crecimiento poblacional y las concentraciones de CO2 desde el año 1, que lo tenemos ahí, hasta el año 2018. Y si viéramos las dos curvas en la misma escala, veríamos el mismo comportamiento. Tiene un crecimiento exponencial tanto en población como en concentración de CO2. Y aunque hay algunos detractores que no voy a mencionar ahorita que dicen que estos son parte de los ciclos geológicos, naturales y demás, si ustedes se remontan a lo que ha pasado en las eras glaciales y bueno, en todas las eras geológicas de la Tierra,
van a encontrar que aunque sí se han dado momentos en que las concentraciones de CO2 han sido un poco más altas, nunca han crecido con este nivel y con esta, digamos, con esta tendencia tan marcada. Es evidente que hay una correlación entre lo que pasa en población y lo que pasa en CO2, y eso es un poco lo que nos tiene hoy sentados acá en esta conversación. Cuando vemos las concentraciones de CO2 a nivel mundial, pues aquí lo estamos viendo un poquito qué es lo que está pasando el día de hoy. Un segundo voy a activar mi láser, mi puntero láser para que todos puedan ver, que creo que es un poco más práctico. Aquí vemos cómo han aumentado las concentraciones de CO2 a nivel mundial. Hoy estamos un poquito por debajo de 40 gigatoneladas de dióxido de carbono a nivel mundial. Digamos que por acá estamos 30 y pico gigatoneladas. Y si lo vemos por distintos países, pues vemos que esta curva principalmente se ha visto apalancada por el crecimiento que ha tenido China, en especial en la forma como emiten y cómo están contaminando. Y digamos que ahí todos somos un poquito, tenemos un poquito de culpa porque volvimos a China, pues un poco la fábrica del planeta. Y entonces, pues al ser la fábrica del planeta, ellos emiten y vemos que los otros países, los que nosotros llamamos desarrollados, la Unión Europea y Estados Unidos, sí han hecho sus esfuerzos por mantener y por lo menos mitigar y vemos algunas tendencias a bajar en los últimos años. Entonces ellos sí están apostándole un poco a controlar esto, pero China, India y otros países, pues estamos metidos en un tema en el que todavía no estamos controlando bien el tema. Quiero que se graben un número, llévense 35 gigatoneladas de CO2 para que podamos hablar sobre las mismas ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa en el concreto? ¿Por qué el concreto nos lo tildan de que no es sostenible, que hay que hacer algo, que etcétera, etcétera? Es que cuando vemos la cantidad de toneladas, aquí gigatoneladas pues sería quitarle 1000, ¿cierto? Aquí estamos en millones, entonces sería 1.5 gigatoneladas de CO2 son las emisiones de CO2 al año 2020. ¿Eso qué significa? Que estamos emitiendo casi el 5%. Hay distintos estudios, ¿cierto? Hay unos que hablan del 4, otros del 5, otros del 8, y también depende de la distinto momento en el año en que yo haga el corte. Pero hay que entender que sobre todo la producción del cemento Portland es responsable de alrededor del 5% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Es un dato, es un dato que no podemos tapar. Y si lo hubiéramos comparado a países, a distintos países, aquí vemos el tema de las emisiones por países. Bueno, me voy a volver un segundito porque creo que va a ser más útil la anterior. Si vemos aquí lo de los países, acuérdense que el concreto está en 1.5. Hoy por hoy estaríamos detrás de China, Estados Unidos, India y después vendría concreto. Claro, la Unión Europea como unión es superior, pero si viéramos cada país, realmente si cogiéramos el concreto como un país, seríamos el cuarto país más contaminante, por eso lo pongo entre comillas país, detrás de China, Estados Unidos e India. Y eso es un llamado específico a que efectivamente nosotros como parte digamos, de los gremios y de los productores de concreto, pues tenemos que hacer algo al respecto, indudablemente. Aquí vemos las gráficas y lo que vemos es que efectivamente vemos las emisiones de producción de clínker en los distintos países y efectivamente China e India están muy por encima de lo que están haciendo los otros países. Y vemos que efectivamente Estados Unidos ha hecho un buen esfuerzo en hacer una reducción interesante en las emisiones de CO2, pero definitivamente, digamos que como gremio estamos llamados a darle una respuesta a esto y que yo sé que muchos de ustedes ya lo han estado haciendo y lo han estado trabajando, pero esta es la razón principal por la cual critican tanto al concreto, y no solo al concreto, sino específicamente al cemento Portland y a la producción de clinker en este tema en particular. Aquí un detallito muy sencillo, ¿cierto? Yo sé que todos ustedes saben esto al derecho y al revés y probablemente el menos adecuado para hablarles de esto soy yo. Pero bueno, pero es importante ponerlo sobre la mesa qué es lo que está ocurriendo y que la producción del CO2, el tema de la huella de CO2 en el cemento Portland, pues en la producción de clinker y en todo este tema en particular, ¿cierto? En donde me decían, fíjense que para el 2016 era el 8%, hoy es un poquito menos del 5%.
Me decía, el 50% viene del proceso de calcinación propio que ocurre en el horno de clinker, que es lo que vemos aquí, que son de la producción, digamos, en la quema. Y hay otra parte que es de emisión de CO2, que es el otro 50%, para un total del 90% de las emisiones que se tienen del CO2 y en la producción de clinker se dan en este aparato en particular. Entonces, pues de entrada ya vamos entendiendo que seguramente si vamos a hacer algo en reducir esta huella de CO2, pues va a estar enfocado en esto. En el resto de cosas seguramente vamos a poder hacer algo, pero van a ser cosas que no van a impactar de manera tan directa la producción de CO2 específicamente de la huella de carbono que tiene el cemento Portland. ¿Y esto por qué es importante o por qué es importante el dióxido de carbono y demás? Bueno, entonces nos devolvemos otra vez a conceptos globales y ahí les traigo dos conceptos principales. El primero es el de la huella ecológica. Si ustedes nunca habían oído de la huella ecológica, es un concepto muy sencillo que nos define cuántos planetas Tierra como extensión de terreno necesitamos para mantener el estilo de vida que hoy tenemos y que estamos llevando entre explotación, disposición de residuos y la capacidad que tiene la Tierra de regenerarnos. Pues la mala noticia es que desde el año 1970 superamos la capacidad de la Tierra, dejamos de ser, entre comillas, sostenibles y estamos consumiendo más rápido de lo que la Tierra puede producir o estamos disponiendo residuos más rápido de lo que la Tierra puede recibir. En ese orden de ideas, hoy por hoy a nivel mundial estamos más o menos en 1.7 planetas Tierras. Es decir, estamos consumiendo muchísimo más de lo que el planeta es capaz de resistir. Ahora, uno puede decir, bueno, pero esto es culpa, ya Esteban nos mostró estas gráficas de China, India, Estados Unidos y la Unión Europea, pues eso debe ser culpa de ellos, eso no nos cae a nosotros. Y me tomé el trabajo de sacar algunos países de Latinoamérica para ver en dónde está nuestra huella ecológica como país. Y desafortunadamente, pues vemos que todos, sin excepción, estamos por encima de uno. O sea, ya ninguno nos salvamos, ya todos estamos consumiendo un poquito más de lo que somos capaces de producir. Y todos tenemos nuestra responsabilidad, algunos más, otros menos. Si se dan cuenta aquí, por acá está Guatemala, Guatemala está en 1.2, Colombia está en 1.3, Perú está un poquito más arriba, está en 1.4 al lado de Panamá, México está un poquito más arriba, 1.6, Brasil 1.7, Bolivia está en 1.9, Argentina está en 2.1 y Chile está llegando a 2.9. Y esto nos muestra un poquito, acuérdense que esto no es solo, esto nos marca también nuestro estilo de vida. Y esto se mide básicamente en nuestra huella de dióxido de carbono, en nuestro estilo de vida, desde lo que consumimos en alimentos, lo que transportamos, la eficiencia energética de nuestras edificaciones y todo lo que nosotros hacemos que impacte el calentamiento global, aquí está medido. Y aquí lo hemos dividido entre lo que efectivamente es de carbón, o sea, lo que nosotros emitimos de carbón, lo que consumimos de productos forestales, lo que consumimos, digamos, de la parte de peces, lo que hacemos de plantación y todo lo que tenemos de producción de alimentos, lo que ocupamos en nuestras ciudades y otros usos de terreno que son importantes poner sobre la mesa. Y ahí es donde tenemos el número de planetas Tierra que todos como país y como Latinoamérica tenemos o estamos llamados a responder. Y hablando de respuestas, entonces surge este tema en particular que va a ser el centro de la acción que nosotros tenemos que tomar. Para los que no habían oído, existe un tema que se llama el Acuerdo de París. Se dio en el año 2015, también se conoce como la COP21. Yo estoy seguro que muchos de los que están metidos en el tema de concreto supieron que en la COP24 se reunieron y discutieron varios temas específicos, pero eran traían a la mesa a darle respuesta específicamente a lo que ocurrió en esta COP, en la COP21 y el Acuerdo de París. Y específicamente, ¿qué se habló ahí? ¿O por qué es tan importante y por qué la traigo a colación? Pues es muy importante porque es la primera vez que todos los países desarrollados y una buena parte de los no desarrollados, sino en vía de desarrollo, estuvieron de acuerdo en que, oiga, si hay un problema que se llama calentamiento global, hay un problema que tenemos que atenderlo,
un poquito las gráficas que les mostré al principio, esa de las curvas, correlaciones y estas cosas, era parte de lo que veían. Y digamos que ahí tanto la comunidad científica como los políticos estuvieron de acuerdo en que tal vez sí tiene razón en que lo estamos haciendo nosotros los humanos, y si no nos pellizcamos, nos va a pasar factura el tema. Entonces, asumen y definen, listo, de acuerdo, hay una cosa que se llama calentamiento global y le tenemos que dar respuesta. Y dentro de esa COP21 se discute, listo, estamos de acuerdo, hay un tema de calentamiento global, ¿qué vamos a hacer nosotros como humanidad para poder salvar este tema? Entonces ahí es donde surge esta grafiquita que les muestro acá. En esta grafiquita discutían los distintos escenarios posibles a los cuales podíamos intentar cortar nuestras emisiones en gigatoneladas de CO2. Recuerden que estábamos en 30 y pico, por acá estamos, más o menos. Y digamos que un poco lo que ellos decían es, ¿qué pasa si seguimos emitiendo como estamos ahorita? Bueno, esta es la curva que vamos a terminar. Más o menos un poquito por encima de 100 gigatoneladas al año 2100. Les pido disculpas si están viendo aquí un poquito cortado. Me sale la barra de Windows y la verdad no sé cómo quitarla. Pero bueno, espero que no sea mucho lo que nos estorbe. Si seguimos emitiendo como estamos, terminamos más o menos por encima de 100 gigatoneladas y con un calentamiento global mundial con un cambio entre 3.2 y 5.4 grados centígrados, relativo al año 1850-1900. Planteaban distintos escenarios, planteaban tres escenarios, uno tomando unas ciertas medidas en donde quedan entre 2 y 3.7 grados centígrados, otras un poquito más restrictivas que quedan entre 1.7 y 3.2, y una que era súper restrictiva que terminaban en 0.9 y 2.3 grados centígrados. En ese acuerdo de París, les tengo, si no estaban enterados de este tema, les tengo la buena noticia para los ambientalistas y la mala noticia para los que estamos metidos en el mundo de los que emiten, es que se firmó, fue la más restrictiva de todas. Y quiero ponerles sobre la mesa dos puntos particulares. Fíjense que para el año más o menos 2050, 2060 logramos 0 gigatoneladas. Vamos a ser neutros en emisión, no vamos a emitir nada. Y estamos a 40 años de lograr 0 emisiones. Y lo otro que firmaban era que para el año 2020, es decir, para el año en el que estamos transcurriendo, iban a ser nuestras emisiones pico históricas. Y de aquí en adelante todos son recortes y recortes y recortes y recortes. Y esto fue lo que se firmó. Esto se firmó en el 2015 y quedó ratificado en el año 2016, cuando el 50% de los países que asistieron y firmaron este acuerdo, que representan el 50% de las emisiones de dióxido de carbono, dijeron, listo, vamos a meterle la ficha a este tema. Entonces se activa el Acuerdo de París. Y ese Acuerdo de París es muy importante porque ese Acuerdo de París nos obliga a los países a intentar cubrir esta curva. Y los países, para poder cumplir con estas metas, van a empezar a apretar en todos los frentes que pueden. Y yo estoy seguro que algunos en mayor o menor medida han empezado a ver que sus gobiernos empezaron a apretar y empezaron a sacar normativas ambientales y un montón de cosas que puede que no digan que es por Acuerdo de París, pero evidentemente ellos tienen que pasar reportes y decir, sí señores, estoy cumpliendo mi Acuerdo de París, y entonces estamos cumpliendo con todo lo que estamos haciendo y ahí estamos metidos todos. Entonces, por este compromiso que adquirieron los países es que muchos de ustedes deben estar sintiendo algo que está pasando en tema de sostenibilidad en todos los países en mayor o menor medida y están llamados a cumplir este tema en particular. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, lo otro que veían, y los invito a que miren esto, el IPCC, que son unos informes que salgan de cambio climático que son muy interesantes, los invito a que los miren. En este caso en particular les traje el del 2014, que fue el que presentaban en el 2015, y esto así siguen saliendo, y hace unos cuantos meses salió el del 2020. Sería chévere que lo miren y que miren qué está pasando en tema de cambio climático. Pero digamos que una de las cosas que ya está identificada es que la construcción es el principal emisor de fuentes de gases de efecto invernadero y específicamente de CO2, seguido por el transporte y la industria, que es una cosa que uno no siempre tiene sobre la cabeza. Y cuando habla de construcción no estamos hablando solo de la energía, porque ustedes tienen que entender que por cada kilovatio que consumimos dentro de nuestras edificaciones hay una huella embebida de carbono,
sino también ahí está embebido todo lo que llaman la huella de carbono embebida, la de nuestros procesos constructivos y la de nuestros materiales. Y ahí en esa de materiales es específicamente donde nosotros como gremio de la construcción y del concreto estamos llamados a aportar nuestro granito de arena. Para el año 2014, un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero eran de la construcción y las emisiones se han duplicado desde el año 1970. Y entonces, si vemos en detalle las curvas de cómo estaba proyectado, aquí los teníamos más o menos para el año 2020, hoy ya estamos por acá. Y esto es el panorama que nos espera. Nos espera es una, como decimos coloquialmente, una apretada de cinturón muy importante. Tenemos que actuar muy rápidamente si queremos estar por debajo de 2 grados centígrados. Y una de las cosas que no les traje y no les monté en diapositivas porque no quería extenderme mucho, pero sí se los dejo sobre la mesa, sepan que por encima de 2 grados centígrados las consecuencias son literalmente catastróficas. Para no llevarlos un poco más allá, por encima de 4 grados centígrados tenemos una extinción masiva de más del 50% de las especies animales y vegetales en el planeta, por encima de 4. Por encima de 3, 50% de las especies que hay en nuestros océanos desaparecen, todos los arrecifes de coral desaparecen y ahí lo vamos escalando. Entonces, los científicos dijeron con 2 grados centígrados sí va a haber unos cambios importantísimos, va a haber inundaciones, cambio climático, desastres y todo, pero es controlable, es habitable y podemos subsistir como especie. Y tampoco quiero aquí pues generar muchas alarmas, pero realmente es un tema bien complejo el tema de dejar que se nos vaya el de 2 grados centígrados. Y les dejo por ahí una última pinceladita, y es que en los últimos estudios están diciendo que el de 2 grados centígrados se nos está yendo ese tren y parece que no lo vamos a lograr si no apretamos más el cinturón. Por otro lado, tenemos normativas, en este caso les traje estándares de eficiencia energética, les traje uno específico, es el estándar 91 del 2010, sí es un estándar norteamericano de la ASHRAE, pero lo traje a colación es porque ASHRAE y su estándar es una de las bases que usan muchas normativas de nuestros países para apalancar en temas de eficiencia energética en edificaciones. Y ellos en temas de eficiencia energética en edificaciones están apuntándole más o menos al 2030, 2040, tener edificaciones neto cero en energía. Y eso es un reto muy importante que como gremio tenemos que lograr. Edificaciones de altísima eficiencia energética en un lapso de 20 años. Y esto todos los especialistas que estamos hoy involucrados de alguna u otra forma lo vamos a ver y vamos a ver cómo van a migrar nuestras edificaciones de edificaciones tradicionales a edificaciones de altísima eficiencia en un muy corto plazo. Entonces ya entendiendo eso y entendiendo que dentro del Acuerdo de París y de los estudios que les entregaron a los países les dijeron, señores, ustedes no van a cumplir Acuerdo de París si no aprietan a la construcción, que es el principal emisor, es que se metieron todos los países a este tema, ¿cierto? Entonces, todos los países de alguna u otra forma han empezado a empujar su eficiencia energética y a involucrar estrategias de eficiencia energética. En nuestro caso particular, yo que soy colombiano, conozco la resolución 0549, que surge como respuesta a eso. Nuestros amigos ecuatorianos tienen la NS 11, capítulo 13, que también es un tema de sostenibilidad y eficiencia energética. Chile ya desde hace rato tiene su etiquetado de eficiencia energética en viviendas en Chile, pero les van a apretar el cinturón justamente para poder conducir a que todo el gremio sea cada vez más eficiente y que las cosas se hagan un poco mejor. Digamos que esa es nuestra línea base y de ahí entramos todos a trabajar. Y ahí les pongo sobre la mesa los 3 principales sistemas que seguramente en Latinoamérica nos vamos a encontrar. Tenemos como punta de entrada en temas de sostenibilidad el sistema de certificación EDGE. Es un sistema de certificación del Banco Mundial, ahorita lo vamos a hablar. Y después un poquito más adelante tenemos a LEED, tenemos a BREEAM en algunos países de Latinoamérica y tenemos a HQE también en otros países de Latinoamérica. Todos ellos están enmarcados por acá y ellos van a ir en la medida en que van avanzando, digamos, el tiempo, ellos van a ir pasando de los que reducen el impacto ambiental a ser neto cero y ojalá llegar a impacto regenerativo, que hoy por hoy en el mercado el único sistema de certificación que trabaja regenerativo es Living Building Challenge. Hay algunos proyectos Living Building Challenge en Latinoamérica muy interesantes y nos hacen soñar un poco
con ese escenario del 2040 a hoy. Si les interesa un poco más, miren un poco lo que está haciendo esto, que realmente es deslumbrante lo que están haciendo y una muestra de que sí se pueden hacer las cosas bien. Entonces, entrando en detalle, decidí enfocarme solo en dos principales. En el sistema de certificación Edge, que ya les dije que es nuestro sistema de entrada y que yo sé que Latinoamérica lo está empujando muy fuertemente. Y nuestro sistema de certificación LEED, que es un sistema norteamericano, pero está muy bien posicionado en la región y por eso lo traje a colación. Yo sé que hay otros sistemas de certificación, pero definitivamente, por lo menos en nuestra región, LEED seguramente es el líder en temas de certificación y en edificaciones de alto desempeño ambiental. Entonces, como les decía, Edge es un sistema del Banco Mundial, es una certificación en proceso de desarrollo, se ha ido mejorando, ya van en la versión 2.2 y hoy por hoy sirve principalmente para fomentar conceptos básicos de construcción sostenible, ¿cierto? Incentivar a que eso arranque en esos países y, como viene del Banco Mundial, facilita la búsqueda de beneficios financieros. Muchos de nuestros países ya tienen beneficios financieros y algunos tienen tributarios para edificaciones que logran certificación Edge, LEED o cualquiera de estas. Por el otro lado tenemos LEED, creado por el US Green Building Council o el Consejo Norteamericano de Construcción Sostenible y lo administra el Green Business Certification Institute. Y efectivamente es el sistema de mayor reconocimiento a nivel mundial, más por el número de metros cuadrados que tiene certificado, ¿cierto? Está ampliamente acogido en distintos países a nivel mundial y digamos que nos sirve como referente a nivel mundial de qué está ocurriendo. Y digamos que eso es un poco los dos paralelos. Ahora, ¿qué mide cada uno? Edge se centra en 3 capítulos, acuérdense que es el paso inicial al tema de sostenibilidad. Entonces tenemos un capítulo que se centra en eficiencia energética, un capítulo que se centra en ahorro de agua y un capítulo que se centra en energía incorporada en los materiales. Ya les había hablado un poquito de la energía que consumimos o las emisiones de CO2. Ahorita vamos a hablar un poquito de energía en el concreto y cómo lo ve Edge. LEED consta de 7 capítulos y aquí les pongo un asterisco, qué pena aquí no lo ven aquí abajo porque me tapa mi barra, pero es que les excluí 2 capítulos, uno que se llama prioridad regional y uno de innovación, que digamos que esos se ajustan a cada país y los de innovación pues cuando involucro conceptos de innovación, pero digamos que de manera holística la sostenibilidad la entienden con un diseño integrado, un tema de transporte, un entendimiento de sitio, por supuesto agua, que también lo tenía Edge, energía, materiales, que va a estar esto, pero van a tener más cosas de materiales y un tema de calidad del ambiente interior. ¿Listo? Cuando entramos en detalle en el capítulo de materiales, Edge, ¿cómo lo entiende? Pues Edge ya les dije que habla solo de energía embebida, nada más. Entonces, ellos lo que hacen es que esa energía embebida la sacan es de un reporte que ellos hicieron. Aquí tienen la versión 2.2 del 2016, en donde hicieron un estudio de los países en donde está Edge, cuál es la energía embebida para cada material de construcción que estamos usando en nuestras edificaciones. Y lo que ellos buscan es que logremos un 20% de ahorro sobre la línea base que es construida para cada país. ¿Listo? La parte compleja es que no nos permite entradas personalizadas. Entonces ustedes pueden decir, no, pues es que yo le compré el concreto a X concretera que está haciendo unas cosas maravillosas y su huella embebida de energía es mucho más bajita porque están usando X o Y tecnología. Edge no se las va a reconocer. Edge tiene una línea base que es inamovible y con esa nos toca trabajar. Por el otro lado, LEED, dentro del capítulo de materiales, mide 3 cosas importantes. Mide cómo yo manejo residuos en la obra y en la operación del edificio. Mide el impacto ambiental, así como lo hace Edge, pero en la explotación y fabricación de los productos y materiales usados. Y mide una cosa muy importante, que es el impacto en la salud de los materiales y de los ocupantes, en la salud de los ocupantes por la selección de los materiales. ¿Listo? Entonces, en paralelo y simplemente para dejar Edge, y aquí algunos me imagino que van a abrir ojos porque van a decir, uy, pero yo no uso toda esa energía, pues sepan que Edge, la energía embebida que usa para la producción de clinker y que la definieron es 3.9 gigajoules de energía por cada tonelada producida de clinker. Y ese es el valor contra el cual nos van a comparar. Así en nuestros países hagan mayor esfuerzo y si se dan cuenta, Centroamérica está en 3.5, Sudamérica está en 3.7 y si miramos cada país tiene unas cosas
específicas. La parte interesante, y digamos que entendemos que listo, nosotros como gremio de producción de cemento Portland, listo, emitimos mucho CO2, pero realmente nosotros no somos los que más energía embebida tenemos en una edificación. Entonces, pues agregados, y fíjense que el concreto es solo 1.4 gigajoules por tonelada. Aquí tenemos ladrillos un poquito por encima. Cemento Portland, listo, tiene un poquito más, pero el cemento Portland normalmente no lo usamos solo, sino lo terminamos mezclando con otras cosas y por eso está aquí concreto reforzado y el concreto solo. Y fíjense que el acero tiene mucho más. El acero inoxidable tiene mucho más y el aluminio, pues es una locura la cantidad de gigajoules por tonelada que tenemos y la energía embebida. Y todo esto nos lo va a medir Edge, eso es claro. Pero cuando nos salimos un poquito de Edge y miramos un poquito cuál es el entendimiento de materiales, qué es la sostenibilidad y para dónde va, tenemos que mirar esto de un poquito más general y más futuro. Por eso aquí les pongo la aproximación general y futura de los materiales, ¿cómo es? Pues lo primero es evidentemente es ver cómo yo paso desde materiales en donde yo genero residuos que tienen que ir a incinerarse o tienen que ir a celdas de seguridad o a rellenos sanitarios, cómo me muevo en esta escala a lograr que sean una valorización energética o hacer compostaje o reciclaje o reutilización, o lo más importante que también, y esto probablemente nosotros no tenemos mucho, pero seguramente el gremio de arquitectura y los de construcción sí tienen, y es ver cómo prevengo y minimizo, porque si yo soy muy racional y hago lo que llaman lean construction o una construcción mucho más limpia y sin tanto residuo, pues voy a prevenir y minimizar, que es la mejor forma de reducir la cantidad de residuos. Y lo otro que entienden ellos como sistema de certificación independiente de la aproximación que tenga es que para la vida y la operación del edificio yo tengo que pensar qué ocurre en términos de plástico, papel, cartón, vidrio, todos los reciclables que tenemos en nuestras edificaciones. ¿Qué más ellos evalúan? Por supuesto, ¿qué estoy usando como criterio para seleccionar materiales? Desde su abundancia del material, el impacto en la extracción, en la manufactura, su consumo energético, en la producción y en la fase de uso y su disposición final. Aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de análisis de ciclo de vida, que ahorita lo vamos a hablar un poquito en detalle. Y digamos que nosotros como materiales tenemos varias cosas que podemos ya empezar a tomar nota. Lo primero es ver si hay programas de responsabilidad extendida de fabricantes. En el concreto creo que no hay tantos, pero por ejemplo en madera sí hay FSC. En los que explotan agregados está ¿cómo es? El Stone Quarry Council, que trabaja todo el tema de sostenibilidad en la explotación de agregados. Ese seguramente nos podría funcionar. Y después entramos a otros materiales que cumplan con estos estándares de Sustainable Agriculture Standard. Entonces, son materiales que básicamente tienen un ciclo de vida muy corto y los puedo reproducir en 10 años, 8 años, 7 años. Entonces, son rápidamente renovables. Los productos de madera ya les mencioné, FSC. Contenido reciclado, aquí nosotros podemos aportar que tienen post-consumidor, es decir, concreto yo que sé, de unos procesos de demolición que yo los vuelvo nuevamente agregados dentro de mi mezcla. Son contenidos post-consumidor o pre-consumidor cuando involucro todas estas cenizas volantes y todo este tipo de elementos de reemplazo de elementos cementicios que hacen parte de la mezcla, pero que son residuos industriales, los llamamos preconsumidor. Y por supuesto los de contenido químico, que son materiales con bajo VOC, sin urea formaldehídos, y básicamente lo que buscan es mitigar el impacto en la salud ocupacional de los usuarios finales. Lo otro que también nos van a evaluar es el análisis de ciclo de vida. Y entonces fíjense que era un poco lo que les decíamos. Y aquí hay una cosa que nosotros tendremos que ver y es cómo desde la disposición final vemos cómo lo involucramos en la manufactura o en el consumo de nuestros materiales, porque en cada uno de estos puntos tenemos un residuo, pero lo que tenemos que ver es cómo cerramos estos ciclos de alguna u otra forma. Si les interesa este tipo de cosas, los invito a que miren los sellos Cradle to Cradle, que son los que se colocan para este tipo de análisis de ciclo de vida y que nos reconocen materiales que son principalmente sostenibles. Entonces, seguramente un Cradle to Cradle en tapetes y en otros materiales lo han logrado.
seguramente en temas de cementos y concretos, pues tendríamos que hacer un desarrollo tecnológico importante para poder ver cómo podemos cerrar estos ciclos. Y lo otro, hacia dónde están girando los sistemas de certificación, es muy importante. Les dije que iban a evaluar un tema de calidad ambiental del espacio y salud ocupacional. Entonces, para eso existen las declaraciones medioambientales de producto, que ahí nosotros les decimos o les sugerimos a todos ustedes productores, si no se han metido a los EPDs, háganlo, métanse al tema de EPDs. Esto es un tema importante. Aquí no me van a evaluar si soy bueno o malo, lo único que me dicen es declare qué está haciendo. Y digamos que en ese orden de ideas, aquí les traigo un ejemplito. Simplemente me dices cuántos kilogramos de CO2 equivalente estoy emitiendo. Aquí pues era por cada unidad producida. En el caso de ustedes sería por cada tonelada. Entonces, entender cuánto estoy generando en esto, en cada una de las etapas, en producción, transporte, instalación, uso, un análisis de ciclo de vida completo. Y lo otro que tiene la declaración ambiental de producto es que digo exactamente de qué está compuesto. Digamos que nosotros en el tema de concreto usualmente tenemos, pues es un material que es inocuo, que no es tóxico una vez ya está instalado y no tiene nada, entonces digamos que nosotros podríamos decir que nosotros contribuimos a una buena calidad del espacio interior porque no emitimos ningún tipo de componente químico volátil como si lo hacen los adhesivos, sellantes y cualquier otro acabado que coloquemos, pinturas o demás. Entonces seguramente un acabado con un concreto pulido va a ser mucho menos tóxico para los ocupantes que un acabado en una resina epóxica, en cualquiera de estos contaminantes que sí definitivamente nos emiten VOCs y son cosas que nosotros como gremio de la parte de concretos podemos capitalizar y podemos decir, oiga, es que mis materiales son buenos para la salud ocupacional. Y este es un tema muy importante porque es que a hoy son muy pocos los fabricantes que realmente se han metido a esto. Digamos que como gremio de la construcción nos han sabido esconder muy bien, por ponerles el símil, la etiqueta nutricional de nuestros productos, ¿cierto? Yo sí sé si yo me voy a comer un paquete de papas fritas, cuánta grasa saturada, poliinsaturada, monosaturada, etcétera, azúcares, carbohidratos. Yo sé exactamente qué estoy poniendo dentro de mi cuerpo. Y es mi decisión como comprador si yo me lo como porque me gustan las papas, pero es una decisión como comprador que tomo. Pero ese mismo símil no se está dando en el gremio de la construcción. Hoy las pinturas, adhesivos y sellantes no nos dicen qué tienen, y les cuento que muchos de ellos tienen cosas supremamente tóxicas y que no deberían usarse dentro de recintos cerrados. Y aún así los seguimos usando dentro de nuestras edificaciones a expensas de la salud ocupacional de nuestros usuarios finales, que a veces pueden ser, que pueden parecer un poquito inocuas en el sentido en que sí, se les disparan unas alergias, pero no mucho más, pero otras que ya van a temas que me afectan sistema respiratorio, sistema límbico, hay sistemas reproductivos que se ven afectados por esto y hay un montón de contaminantes de los que no se hablan y de los que no nos educan. Entonces, una de las cosas que nosotros como proveedores y productores de materiales de construcción podemos meternos a una declaración ambiental de producto y decir, esto es lo que yo tengo, esta es digamos, mi tabla nutricional y yo soy inocuo, que en general el gremio del concreto debería ser inocuo a la hora de ponerlo. Y si le quiero poner un sello, hay sellos como Declare, que también me dicen exactamente qué tienen y si son, qué cumplen, qué no cumplen y si cumplen con algunas cosas. Entonces, esta es otra de las cosas que ustedes como productores también tienen que involucrar y es los sellos Declare o estos sellos, declaraciones ambientales de producto para que hablen transparentemente qué están poniendo. La parte buena es que nosotros vamos a salir bien librados, ¿cierto? Entonces, y pues por supuesto ya les había hablado un poquito de Cradle to Cradle, que es el análisis de ciclo de vida y cómo yo puedo cerrar y volverme más responsable con los residuos que yo genero, ¿cierto? Es un poco lo que nosotros también tenemos que hacer. Y para cerrar este tema entonces específico de hacia dónde va el tema de materiales, tenemos un tema de lo que llaman la lista roja de materiales. Si no la conocen, los invito a que entren a Google, ponen lista roja de materiales, Red List Materials, y les va a aparecer esta lista.
Esta lista es de componentes químicos que bajo ningún concepto deberían ser usados dentro de nuestras edificaciones y que desafortunadamente los seguimos usando. Ahí se van a sorprender de algunos componentes que de una u otra forma usamos de manera indiscriminada en nuestras edificaciones, a expensas de, ya les dije, o puede ser un impacto ambiental muy importante o un impacto en la salud ocupacional de los usuarios muy importante. Entonces, una de las cosas que como gremio tenemos que hacer es revisar que todos nuestros componentes, aditivos y cualquier cosa que usemos en nuestras mezclas que no tenga ningún componente de la lista roja. Creo que es un tema que nosotros, digamos, desde la parte de responsabilidad ambiental deberíamos hacer. Y la parte, digamos, aunque aquí ustedes ven que son 22 componentes que están listados, la parte compleja es que estos químicos tienen varios alias. Para eso existe, lo que les sugiero es que busquen el número CAS, que es el número que identifica, es como la cédula o el número de identificación de cada uno de estos químicos, de cada uno de estos componentes, y lo ubiquen, porque es que si cogemos estos y los miramos sus posibles alias, vamos a encontrar un poco más de 777 distintos alias para rastrear los mismos 22 componentes químicos. Entonces, validen que dentro de sus componentes no estén usando esto. Si los están usando, los invito a que hagan un análisis y un proceso de innovación para ver cómo podemos sacar esto, porque hacia allá van los sellos. Y es mejor estar adelante de los sellos y estar cumpliendo con lo que se nos viene y lo que nos van a pedir de cara a futuro en términos de sostenibilidad. Entonces, ya para cerrar un poco, ¿qué estrategias se nos vienen para nosotros como gremio? Pues la primera que habíamos hablado era muy sencilla, ya habíamos hablado dentro del análisis de ciclo de vida, ya sabemos que la huella de CO2, sobre todo en la producción de clínker, es muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hay una primera parte que podemos hacer es de eficiencia energética en nuestros hornos, que sí me va a aportar entre el 4 y el 8%. Seguramente si trabajo con combustibles alternativos puedo reducir la huella hasta un 40%, pero digamos que donde hemos trabajado o donde ustedes han trabajado como gremio muy importante es en la sustitución de ese clínker, ¿cierto? Buscar otros componentes cementicios que me reemplacen el clínker y que me ayuden a reducir. Y ese tiene una posibilidad de reducción del 70 al 90%. Hay nuevos cementos que se están desarrollando. Yo sé que muchos de ustedes tienen programas de innovación y desarrollo en donde puedo reducir hasta el 100% del clínker y otros que han logrado hasta capturar el carbono y almacenarlo dentro del mismo concreto. Entonces, esto es lo primero que ustedes van a tener que trabajar específico al concreto. Algunas de las otras estrategias que tienen que trabajar, ya les dijimos, un análisis de ciclo de vida se nos viene, hagan el trabajo, cumplan la tarea y hagan sus análisis de ciclo de vida para todo el portafolio, por lo menos para las principales líneas de producción. Incrementen el porcentaje de contenido reciclado en la mezcla, desde reemplazo de agregado, clínker, otros productos. Miren a ver cómo pueden sacar las declaraciones ambientales de producto, el Environmental Product Declarations, y las declaraciones de salud, el Health Product Declaration de sus productos. Se vienen, nos las están pidiendo, LEED y otros sistemas de certificación la están pidiendo, entonces hagan la tarea y cumplan con esto. Y por último, evalúen el tema de la lista roja, ¿cierto? Y específicamente les traje varios ejemplos, aunque yo estoy seguro que ustedes ya lo tienen muy identificado, pero ¿qué es lo que están haciendo varios de los del gremio para reducir la huella de carbono embebida y del dióxido de carbono en la producción de clínker? Pues ya hay algunos que están generando biocementos a partir de bacterias y surgen un poquito de la investigación que han hecho de cómo se generan los corales y a partir del coral es que entendieron cómo con bacterias pueden generar concretos que no tienen el clínker dentro de su producción y se hacen obra. Entonces es un desarrollo muy interesante. Habría que ver cómo ustedes ya con su músculo de innovación y desarrollo lo involucran como un producto realmente válido para poder usar a grandes masas, porque por ahora es una producción pequeña la que se puede hacer, ¿cierto? Y aquí les había dicho los reemplazos de esos elementos cementicios y de clínker que se considera cuando yo reemplazo entre el 20 al 35% para arriba, se considera una mezcla sostenible desde el punto de vista de cemento Portland. Y entonces ahí veíamos que están usando vidrio molido, escoria de horno activada, residuos cerámicos, cenizas volantes y hay otros que están usando distintos elementos para reemplazar ese clínker.
Otros que están usando arcillas activadas térmicamente, que también son unos desarrollos muy interesantes que llevan una reducción en dióxido de carbono importantes. Otros que están capturando dióxido de carbono en la mezcla, entonces inyectan el dióxido líquido dentro de la mezcla y lo que hacen es que generan al final un carbonato de calcio dentro de la misma mezcla que además le mejora las propiedades químicas y físicas del concreto que yo dejo. Otros que están evaluando reemplazar el clínker por cenizas de cáscara de arroz y otros que están reemplazando el acero por el plástico reciclado, porque acuérdense que la huella de carbono embebida del acero es súper importante, es gigantesca. Entonces están mirando cómo hacer concreto reforzado con plástico reciclado, que es otra de las cosas. Y aquí les ponía algunos ejemplitos de cómo están funcionando el potencial de reducción de dióxido de carbono en la medida en que yo involucro cenizas volantes y otros elementos, qué tanto puedo reducir para cada una de las distintas resistencias de concreto en megapascales. Pero lo último que ya quería, ya para cerrar, me quedan 2 diapositivas, era hacerles sinergias, porque una cosa es enfocarme en lo que yo puedo hacer desde el concreto y como material yo puedo hacer, pero ustedes también tienen un potencial de salirse, digamos, dentro de lo que es el capítulo materiales, impactar de manera transversal otras categorías que evalúan los sistemas de certificación. Puede que en Edge sea un poquito limitado, pero si ya salimos a LEED, HQE, BREEAM o cualquiera de los otros sistemas que evalúan de una forma un poco más holística, definitivamente ustedes tienen un trabajo muy importante que pueden hacer en donde pueden aportar o darle un valor agregado a sus productos. Lo primero, algunos ya lo están trabajando, es el tema de concretos permeables, pero ahí un poquito el llamado digamos, desde la parte de sostenibilidad es que miren cómo lo pueden desarrollar ya como un sistema, como una solución lista, porque el concreto permeable es una cosa, pero si no hace parte de un SUDS, si no saben qué es SUDS, significa Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, que es todo un sistema de drenaje. Si yo no me involucro y genero un sistema de drenaje a partir que use concreto como uno de los insumos, pues realmente su aplicabilidad dentro de las obras es limitada porque pues yo puedo hacer el concreto tan permeable como yo quiera, pero si no concibo el sistema completo y doy la respuesta a mi cliente, pues la posibilidad de poder vender este producto va a ser limitada. Entonces lo puedo aplicar en parqueaderos, andenes, contenedores de raíz y elementos de sistemas de biorretención. Aquí ya les estoy hablando específicamente de SUDS. Los invito a que busquen estas cosas, entre otros. Y les pido disculpas si voy un poquito rápido, pero es que es en 45 minutos darles hartos conceptos es complejo, pero llévense esto de tarea. Investiguen SUDS. Si van a trabajar concretos permeables, anoten por ahí SUDS. Investiguen qué es eso y cómo lo pueden generar como un sistema como tal. Y por supuesto hay otros que están buscando el concreto poroso ya como filtros. Entonces, ¿cómo lo pueden involucrar como parte del tratamiento primario en las plantas de tratamiento, en plantas de tratamiento de aguas lluvias, aguas residuales, aguas jabonosas? Entonces, hay discos en donde hemos visto desarrollos en concretos porosos que hacen tratamientos primarios y pueden lograr unas mezclas muy interesantes en donde pueden remover algunos contaminantes y hacer parte de la solución en el proceso de potabilización de agua, específicamente en situaciones en donde no hay un buen recurso de esto. En cuanto a sitio, ¿qué podemos aportar? Reducción de isla de calor. ¿Y cómo lo aporto? Pues primero es midan y clasifiquen las distintas reflectancias solares para cada mezcla. Y es que nosotros desde la parte de consultoría usamos esto para decir, usted tiene que usar el concreto de tal color o tal mezcla y tal referencia para lograr tal propiedad y que entre otras cosas no impacte la isla de calor. Isla de calor es que nuestras ciudades son un poco más calientes que los entornos que están alrededor de las ciudades, entonces mitigar eso. Y además es un tema de eficiencia energética dentro de nuestras edificaciones, porque nuestras cubiertas y esto, pues definitivamente no se nos calientan. Y otra de las cosas que pueden ser es pavimentos con concreto luminiscente, entonces que capturan la luz solar y en horas de la noche nos irradian o emiten un poco de luz y nos reducen la cantidad de energía que yo necesito para iluminación en exteriores. En cuanto a energía que tenemos, pues mejorar la resistividad térmica. Lo que pasa es que el concreto, al ser un elemento tan macizo y tan denso, conduce muy bien la energía para adentro y para afuera. Y para lograr eficiencia energética tengo que reducir la forma como se transmite la energía del punto A al punto B. Y para eso entonces tengo que ver cómo incorporo concreto expandido o reemplazo agregados que tengan una menor conductividad.
Y eso en temas específicos de conductividad térmica se denomina el valor R de los materiales. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que ustedes pueden hacer es medir el valor R para unidades típicas. Oiga, en mi mercado normalmente veo que hacen concreto, cerramientos en concreto de 10 centímetros. Entonces, pues darles el valor R y que entiendan cuánto es la resistividad térmica que está aportando mi material y cómo yo puedo generar distintas mezclas para mejorar ese rendimiento cuando no sean portantes o cuando son portantes, ¿qué puedo hacer para mejorar esa resistencia térmica? Lo otro es explotar las bondades de la masa térmica y cómo aporta la eficiencia energética. Y esto es un tema que ustedes tienen que sensibilizar a diseñadores arquitectónicos. Y si no saben qué es masa térmica, se los pongo así de sencillo. En verano, cuando llegamos a una catedral, seguramente en nuestras ciudades hay catedrales católicas o cualquiera de estas, pues obviamente estas no tienen aire acondicionado, pero en pleno verano a 32 grados yo entro a cualquiera de estas catedrales e inmediatamente siento una sensación térmica mucho más baja. ¿Y eso cómo se logra? A punta de lo que se llama masa térmica. Realmente es una propiedad del material de absorber la energía y almacenarla. Y es una de las cosas que nosotros usamos para eficiencia energética. Y solo les dejo un detallito para que sepan qué tanto puede aportar. Hace poquito, hace unos 4 meses, logramos certificar LEED, el centro comercial que por ahora es el más sostenible en Colombia, LEED Platino con 83 puntos. Pero más allá de eso, lo importante es que el 35% de la eficiencia energética que logramos, la logramos a punta de masa térmica y entendiendo cómo usar todas las placas de concreto expuestas del centro comercial como fuentes para generar frío y generar confort en los ocupantes. Entonces, minimizar el uso de drywall y de cielos rasos para que estas cosas se puedan dar y me aporten eficiencia energética. Y todo eso se ve retribuido. Entonces, hay un poquito que nosotros como gremio también podemos ayudar a sensibilizar a los diseñadores para que entiendan cómo usar eso no solo como un elemento estructural, sino un elemento que también aporta eficiencia energética cuando lo sé usar. Lo otro es sistemas prefabricados, que sea para losas radiantes, para calor o frío, o para uso en night flush. Entonces, esos son elementos en concreto que yo expongo al frío de la noche, de la madrugada, y después entonces permanecen fríos y me absorben energía, que es un poco lo que ocurre. Ese night flush es justamente lo que ocurre en ese centro comercial que les mencionaba ahorita que se certificó. Y lo otro, pues lo que les mencionaba, esas alternativas cementicias en concreto para envolventes. Ah, bueno, y aquí era, qué pena, aquí era phase change materials. Hay materiales que tienen cambio de fase, entonces involucrar materiales que según la temperatura cambian de estado líquido a sólido y que pueden hacer parte de las mezclas de concreto. Ya lo estamos viendo algunos desarrollos. Entonces, cuando yo cambio la fase, altero el valor R y puedo lograr que una mezcla en conjunto sea mucho más eficiente como piel de edificio y no solo como elemento estructural. Entonces, hacia donde van todas las pieles de cara a futuro en eficiencia energética, son pieles que se adaptan a las necesidades energéticas y térmicas de las edificaciones y le dan respuesta a eso. Y yo creo que el concreto puede involucrar materiales de cambio de fase o phase change materials, búsquenlo de esa forma, porque ya vimos mezclas de concreto que están involucrando esto y pueden cambiar sus valores R para invierno y para verano. Y finalmente, para la calidad de ambiente interior, tenemos el concreto fotocatalítico, que es autolimpiante y purifica el aire, y los concretos translúcidos que me permiten capitalizar luz natural en zonas con cerramientos opacos. Esto para que entiendan cómo ustedes de manera transversal pueden impactar no solo materiales, sino las otras categorías que nos evalúan los sistemas de certificación y que yo creo que dentro del gremio tienen un trabajo de innovación y desarrollo de producto muy interesante que se les puede venir si asumen todos estos retos como deben ser. Eso es todo lo que les traía para hoy, muy corto. Yo sé que lleno de información, ojalá hayan tomado notas, revisen cada uno de estos temitas que tomamos, porque sé que cada uno de estos puede volverse un puntapié para un desarrollo de innovación dentro de cada una de sus empresas. Sin más de eso, me despido. Muchas gracias y ahora es que lo abrimos un poquito a preguntas para los que tengan preguntas e inquietudes. Yo sé que arrancamos unos 8 o 9 minutos tarde, entonces para los que tengan que irse, muchas gracias por su atención y los que puedan quedarse, pues con gusto atendemos aquí sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias por su atención. Esteban, muchas gracias a ti por la presentación. Vamos a dar entonces inicio al módulo de preguntas.
Recuerden que las pueden ir formulando a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. La primera pregunta, Esteban, que nos llegó es, ¿por qué en Colombia todavía no se ve la certificación Passive House, que es la más eficiente en Europa? Ajá. Sí, Passive House es curioso, pero es que nosotros todavía no tenemos, hay varias cosas que hemos encontrado, porque nosotros tenemos proyectos que buscan ser neto cero. En Colombia específicamente tenemos dos proyectos, pero Passive House no. Hay dos cosas, dos factores fundamentales que por lo menos en el mercado de Colombia se dan, y es que el tema de la sostenibilidad en vivienda hasta ahora está empezando a ser explorado. Hasta hace 3 años el tema de vivienda se veía como un tema que no podía ser parte de la sostenibilidad, porque obviamente los constructores y desarrolladores pues tienen que ver que estos números les cierren. Entonces el tema de Passive House, aunque está y evidentemente nos da casas que son carbono neutro, pues que es hacia donde tenemos que ir en 40 años, hoy por hoy realmente no tenemos o nuestros arquitectos no tienen el conocimiento ni el desarrollo técnico suficiente para poder especificar pieles con una resistividad térmica y con intercambiadores de aire y un montón de estrategias que uno tiene que involucrar para lograr edificaciones neto cero. Entonces hay un desconocimiento muy grande desde la técnica y también un desconocimiento de lo que puede costar. O sea, cuando uno les habla de edificaciones neto cero, de entrada ya piensan que va a costar el doble de una edificación tradicional y no entienden que es un proceso, digamos, de optimización de la edificación más que un proceso de cargar sistemas para lograr el tema. Entonces, el de Passive House, como cualquier otra de los movimientos que buscan edificaciones neto cero, han tenido una entrada muy tímida, es porque, primero, como les digo, la técnica no está en ese punto, hay mucho desconocimiento de los posibles sobrecostos y hay muy poca gente que sabe cómo llevar esto a buen término. Porque si yo le entrego un Passive House a alguien que no sepa, seguramente, pues lo primero que le va a pedir es un montón de energía fotovoltaica y sobre especificar un montón de sistemas que va a ser absolutamente inviable desde el punto de vista económico el desarrollo de eso. Entonces, hay mucho desconocimiento técnico también dentro de los edificios, dentro del gremio, y eso es parte de la razón que nosotros, por lo menos los que estamos involucrados, estamos llamados a desmitificar un poco eso y generar esas dinámicas que efectivamente se empiecen a dar mejor en nuestros mercados. Perfecto, Esteban. La segunda pregunta es de Mónica Ramírez. ¿Conoce iniciativas o herramientas de otras industrias como el acero y la madera para evaluar su huella de carbono y su ciclo de vida? Realmente, digamos que más que iniciativas, claro, cada gremio está mirando cómo mitigar su huella. Y por lo menos lo primero que tienen que hacer todos los gremios, independiente del que trabajemos, es, como les digo, hacer análisis de ciclo de vida. Determinar dónde es que estoy generando mayor impacto. Digamos que el tema del concreto y específicamente del cemento Portland está claramente identificado y ya sabemos dónde podemos impactar de manera muy importante nuestra huella para volvernos mucho más sostenibles. Y ya después, si le puedo agregar cualquiera de esas otras cosas tangenciales que les decía que son lo que llamo sinergias, pues maravilloso. Pero digamos que en el tema de los otros materiales, cada material tiene su reto, cada material tiene sus propias iniciativas y pues me tocaría darles una charlita de cada uno de esos materiales para contarles, pero sí les cuento que sí, todos los materiales claramente se están moviendo hacia allá porque el tema del Acuerdo de París, aunque parece un tema somero y por allá que está ocurriendo, realmente nos está apretando a todos de manera indirecta e indirecta, tanto a desarrolladores, fabricantes, diseñadores y todos los de la industria a hacer las prácticas un poco más sostenibles. Entonces, indudablemente tienen estrategias. Si ustedes las quieren investigar en detalle y están metidos en eso, el punto de partida es el análisis de ciclo de vida. Una vez con el análisis de ciclo de vida, ya pueden determinar dónde meter los pesitos y dónde meter el mayor esfuerzo para esos desarrollos y reducción de gases de efecto invernadero. Javier Arce pregunta, dentro de la lista roja está el PVC. Todos los Sí, cables eléctricos están recubiertos con PVC. ¿Cómo dejar de usarlo o en qué usos no se puede emplear? listo. Sí, el tema de la lista roja es un tema bien complejo. Y realmente lo de la lista roja, como les decía, cójanlo con pinzas porque seguramente van a encontrar todavía mucho uso de esos materiales de manera transversal en todos los sistemas, ¿cierto? Desde tuberías de agua fría, agua caliente,
recubrimientos de toda la parte eléctrica, no solo en cables, sino también en blindobarras y en elementos. Mejor dicho, el PVC es un elemento que usamos de manera transversal en muchas cosas de la industria. ¿Y por qué es llamado a ser un material que sea reemplazado? Por el impacto que tiene en la generación de dioxinas. Dioxinas es un material, es un componente contaminante persistente, así se denomina técnicamente, que está en toda la cadena digamos, en toda la cadena alimenticia. Entonces han encontrado trazas de dioxinas de PVC incluso en ballenas. Entonces eso nos muestra que estamos impactando de manera transversal toda la cadena alimenticia y todo el planeta. ¿Y cuándo se generan las dioxinas en el PVC? En el momento de la quema. Claro, lo que pasa es que el PVC, por su facilidad, su economía, por su plasticidad, se ha desarrollado de una manera increíble, nos ha permitido hacer muchas cosas. Lo que pasa es que el problema es que en su disposición es donde se terminan generando esas dioxinas y generamos un impacto ambiental. Entonces el llamado del Red List es buscar alternativas para eso, ¿cierto? Específicamente para eso el de los cables eléctricos, no tengo claro cuál sería el reemplazo, pero en tuberías, si por ejemplo es polipropileno o polietileno, no sé si los cables se puedan recubrir en polietileno, no sé si cumplen su función como aislante eléctrico, serían de esa parte de desarrollos, pero o sea, la lista roja es un llamado a movilizar todas las industrias desde la innovación y el desarrollo para limitar y ojalá minimizar o cortar 100% el uso de esos materiales que de alguna u otra forma son nocivos. Perfecto, Esteban. Walter Prigeri pregunta, ¿cómo se trata el tema de la durabilidad en contexto ambiental y de certificación? Perdóname, no te entendí bien. ¿Cómo se evalúa el qué? ¿Cómo se trata el tema de la durabilidad en Mm. contexto ambiental y de certificación? Sí, hay para evaluar el tema de durabilidad en el contexto de certificación, depende del sistema que del que tú abordes. Algunos lo abordan de una forma, otros de otra manera. Realmente un poco lo que nos llaman, y por ejemplo les voy a traer a colación dos sistemas de certificación que nos lo ponen sobre la mesa. Y el primero, pues LEED, lo que nos dice es en el proceso integrado de diseño, evalúe el impacto que puede tener ese material durante el proceso de fabricación, en el proceso de montaje, en la construcción y su impacto en el mantenimiento. Y ese mismo pensamiento lo trae también, me voy a ir al extremo máximo, el de Living Building Challenge, que también nos invita y parte, digamos, de la documentación que uno tiene que entregar, es sustentar por qué elegí los materiales teniendo en cuenta todos esos aspectos. Algunos lo involucran, otros no lo involucran, pero digamos desde el punto de vista de sostenibilidad, definitivamente es un tema que tenemos que involucrar. Es un tema que tiene que estar sobre la mesa y tenemos que seleccionar materiales que primero sean resistentes y que sean idóneos para el clima en el que yo voy a trabajar. No tiene sentido yo colocar un material en un ambiente al cual le tengo que hacer mantenimiento anual, ¿cierto? Y que sea un mantenimiento supremamente oneroso o complicado desde el punto de vista técnico. Entonces, creo que es también un llamado a los gremios de diseñadores y especificadores para que aprendan a seleccionar los materiales que sean más adecuados y que respondan un poco mejor a las necesidades climáticas, de mantenimiento y de operación. Y específicamente los sistemas que tienen capítulos de operación y mantenimiento también atacan eso específicamente. Entonces, ¿cómo va a ser su mantenimiento? ¿Qué hace? Cómo son esos procesos y documentelos, y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos involucramos en los sellos que no solo involucran procesos de diseño y construcción, sino también de operación y mantenimiento. Perfecto, Esteban. Y en honor al tiempo te voy a leer la última pregunta de Diana Paulina Múnera. ¿Por Uh qué -huh. crees que el mercado de la construcción latinoamericano es hoy todavía tan tímido en demandar EPD a sus proveedores de materiales, especialmente cemento y concreto? Sí, pues la mala respuesta es que no es solo Latinoamérica, esto es un tema global, y les comparto un poquito cuando LEED versión 4 salió a pedir los EPDs, porque ahora LEED versión 4 dice, oiga, involucra al menos 20 materiales que tengan EPDs y que tengan HPDs y etcétera, etcétera. Cuando salió con eso, pusieron el grito en el cielo todos los productores, y les estoy hablando productores norteamericanos. Entonces, no son, o sea, no es un tema de Latinoamérica.
claro, nosotros tendemos a pensar que nosotros estamos un poquito detrás y sí evidentemente hay culturas más desarrolladas en donde los EPDs están más desarrollados y digamos que se usan más frecuentemente, pero sí quiero decirles que digamos que a nivel global, más allá de algunas culturas que están muy desarrolladas y hacen mucho énfasis en eso, es un tema que todos como gremio de la construcción estamos llamados a exigir. Y es un tema que yo por eso les hacía énfasis que ustedes como productores saquen sus EPDs, sean buenos, sean malos, hagan esa medición, ellos no los van a juzgar, es simplemente dígame qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Y fíjense que incluso aquellos que ya estén haciendo procesos de innovación en la reducción de clinker o mejoras en sus hornos de eficiencia energética y todas esas cosas, ¿cómo los pueden mostrar? EPDs. De otra forma no van a poder decir que yo soy más eficiente que la competencia o que soy más verde y no voy a poder lograr, digamos, todo esto de free press o poder salir a la prensa a decir, vea lo que yo tengo. Pues si yo tengo mis EPDs y digo, vea, es que yo soy así frente a la competencia y frente a estos estándares y todo lo que han identificado, pues maravilloso. Y si quieren tener una fuente de referencia interesante, los invito a que entren a Edge busquen a Edge y miren ahí en la parte de materiales ese manual, ese documento, busquen el título del documento que les compartí, que ahí está cómo miden la huella de carbono generalizada en los distintos y miren ustedes cómo se comparan frente a lo que el Banco Mundial ha medido dentro de sus países. Pueden encontrarse y llevarse sorpresas de que ustedes son mucho más eficientes y pueden salir a hablarlo abiertamente y por supuesto con el EPD en la mano. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. ¿Tienes algún comentario adicional para finalizar? No, simplemente decirles, pues agradecerles por su tiempo y decirles que definitivamente ustedes, aunque el concreto y específicamente el cemento tiene digamos que lo han tildado de que no es sostenible por esa huella de carbono que tiene, sí tienen que sacar a relucir todas esas bondades que tiene, ¿cierto? Ya, o sea, son muchísimas más las bondades que tiene el cemento de sus contras. Definitivamente hay un tema de huella de carbono que se tiene que trabajar, pero indudablemente no es un material, creo que está un poquito más satanizado de lo que realmente el material es y todas las bondades que nos puede dar. Y si a eso le podemos agregar algunas de las propiedades que les mostraba, sea en agua, en sitios, en energía, o involucrar a todos estos procesos de innovación, indudablemente vamos a poder migrar ese concepto a un material que definitivamente sí se alinea al futuro y a estos proyectos que, pues un poco para ponerlos en contexto, lo de Passive House va a ocurrir. Año 2040 todos vamos a estar haciendo Passive House sí o sí. Entonces es un tema que nosotros como gremio tenemos que estar llamados a dar respuesta y es lo que me gustaría que todos se involucren de alguna u otra forma y le den respuesta a eso que se nos viene, ese reto tan importante. Bueno, Esteban, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por tan interesante charla. Esperamos que haya sido de gran interés para todos ustedes. En pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles 8 de julio, titulado Excelencia Operacional aplicando Lean Six Sigma en la industria del cemento, que será dictado por el ingeniero José Alberto Torres Balaguer, gerente de producción de la fábrica de cemento en Cemex Panamá, en el cual nos presentará cómo la filosofía del Lean Six Sigma se adapta y genera valor en la industria del cemento. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FICEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Una vez finalizado este webinar, les aparecerá una encuesta de satisfacción. Les agradecemos 2 minutos de su tiempo para poder responder. Desde FICEM les agradecemos su participación y asistencia en este webinar. Posteriormente les estaremos compartiendo el respectivo material vía correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias, hasta luego.